primero, para dar inicio, vamos al tema del día de hoy, que es braquiterapia en cáncer de próstata. Y primero vamos a encontrar a todos ustedes. Vamos a dar inicio al séptimo tema de coloquios de braquiterapia. Es un tema bastante importante al momento, es súper importante, tiene mucha controversia respecto a las técnicas, las indicaciones y los posibles escenarios. El título del día de hoy es Braquiterapia en cáncer de próstata, de la teoría a la práctica. Como moderadores de la sesión del día de hoy, tenemos al doctor Apolo Salgado, es médico oncólogo, director del Departamento de Radioterapia Nacional del Cáncer de Santiago. Es un gran líder y gran entusiasta en la iniciativa de coloquios de braquiterapia y es el maestro de todos en braquiterapia. Y bueno, yo quien les habla soy Rubén del Castillo, de aquí de Perú, de Radiooncología de AUNA. Y antes de dar inicio a la charla, primero que todo, vamos a dar unas instrucciones pequeñas de cómo vamos a mantener la dinámica de participación de aquí. Bueno, adicionalmente, recordarles que esta actividad va a ser grabada y va a ser presentada posteriormente en nuestro canal de YouTube, donde van a poder ingresar y también pueden suscribirse y ver todas las presentaciones anteriores de coloquios de braquiterapia en el canal de Rayos contra Cáncer. Pueden encontrar absolutamente todo lo que ya se ha tocado, todo lo que se ha visto y repasarlo, compartirlo. Y es bastante importante para nosotros que se suscriban, ya que teniendo más suscripciones podemos masificar mucho más esta iniciativa y ser más reproducible en este nivel. Vamos a participar, toda la audiencia va a estar con los micrófonos silenciados. Como pueden ver aquí, la pantalla en cómo se presentará, vamos a tener todos los micrófonos silenciados y cualquier pregunta, duda debe ser escrita por el chat en el momento en que pararemos y finalmente para la discusión permitiremos activar los micrófonos en caso tengan alguna pregunta directa o quieran participar durante la discusión y dentro de la discusión. Levantan la mano y sin ningún problema también les vamos a dar el pase. El presentador del día de hoy es el doctor David Antonio Martínez Pérez. Él es radiooncólogo del Departamento de Oncosalud AUNA y él es director de Educación e Investigación para Latinoamérica de Rayos contra Cáncer. Entonces, por favor, David, te invito a compartir tu pantalla para que podamos iniciar la presentación aquí todos y poder empezar. Muy buenas tardes para todos. Primero agradecer su presencia en este horario y también cuando tenemos otras reuniones que, digamos, compiten con la audiencia. Para empezar el tema, primero que todo voy a pedirles el favor y lanzar una pequeña votación para conocernos un poco y saber más o menos en qué contexto estamos frente al tema. Pueden encontrar en sus pantallas la votación. Vamos a dar un minuto para iniciar. Unos 10 segundos más. Muchas gracias por su participación. Entonces vemos que estamos más o menos un 50-50 respecto a la práctica de braquiterapia en los diferentes centros y en la gran mayoría hacen menos de 5 procedimientos al mes. Y pocos baja tasa y alta tasa. Ok. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la presentación. Entonces, como conflicto de interés, primero soy un entusiasta de la braquiterapia y gracias al doctor Sarri, al doctor Úsuga y al doctor Salgado que me introdujeron dentro de este maravilloso mundo, teniendo la oportunidad de conocer grandes amigos y profesores alrededor del mundo en la materia.
Entonces, sabemos que hay evidencia clínica de primer nivel que demuestra que la braquiterapia mejora supervivencia, incrementa la calidad de vida de los pacientes y es la más ultraconformada, escalable y personalizada forma de administrar radiación. Cuando vamos a hablar del tratamiento de braquiterapia en cáncer de próstata, vemos que estamos en realidad ante la posibilidad de múltiples abordajes para poder hablar de este tema, pero he decidido para el día de hoy enfocar los objetivos de la charla en evaluar la racional para el tratamiento del cáncer de próstata con braquiterapia y la evidencia que soporta las guías, revisar la toxicidad y las técnicas modernas para mitigar los síntomas que afecten la calidad de vida del paciente luego del tratamiento, describir las técnicas de braquiterapia de alta tasa de dosis basadas en tomografía, ultrasonido y la fusión con resonancia magnética, la selección de dosis y los objetivos de planificación, discutir un poco sobre al 2020 la aproximación moderna a la braquiterapia y las nuevas ideas de cura. Y en realidad la braquiterapia de próstata es espectacular, pero es un arte que está siendo olvidado. Entonces podríamos decir que no hay algo así como un tumor radioresistente, sino que la falla en la cura del cáncer localizado es debido a una dosis inadecuada y por eso tenemos estudios de escalamiento de dosis con grandes beneficios. La pérdida geográfica, donde entonces para compensar esto tenemos guías de imágenes morfológicas y funcionales para poder ayudarnos a optimizar el rango terapéutico, ya que esto es crítico. Y por eso contamos con tecnología para poder hacerlo. En el caso de radioterapia externa, utilizamos diferentes márgenes para poder compensar la distensión rectal y el movimiento de la lesión. También para compensar el posicionamiento del paciente. En el caso de la braquiterapia, cuando hablamos de baja tasa o alta tasa, pues son técnicas que son relativamente similares respecto a la entrega de la dosis, son más similares que en realidad diferentes, con ciertas diferencias respecto al fraccionamiento y al tiempo de tratamiento. Entonces, hay múltiples factores que debemos considerar cuando decidimos hacer un tratamiento de braquiterapia. Las indicaciones, la complejidad, la optimización, los diferentes actores que están dentro de los diferentes tratamientos que vamos a poder proveer en nuestra cartera de servicios, la promoción del tratamiento como tal y el proceso terapéutico en sí. Entonces, en realidad muchos o todos creo que clasificamos en la gran mayoría de pacientes basados en los criterios de AMICO y la esperanza de vida de los pacientes para poder ofrecer uno u otro tratamiento, sea este quirúrgico o de radiación. Sin embargo, nos deberíamos preguntar si deberíamos seguir tratando los pacientes basados en estos criterios, debido a que cada vez va cobrando más importancia la evaluación de comorbilidades, esperanza de vida, la biología, la anatomía individual y las preferencias de cada paciente. Entonces, todo esto debe ser siempre tomado una decisión consentida, centrada en el paciente, con la mejor evidencia disponible para soportar los tratamientos. Y siempre se debe compartir información entre ambas partes, tanto el paciente, sus expectativas, como las nuestras como médicos que estamos atendiendo cada uno de estos pacientes. Entonces, engranando el tratamiento del cáncer de próstata, tenemos múltiples factores donde vamos a tener datos que debemos colocar dentro de todo este ciclo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en toda la charla. Entonces, ¿a dónde se ha ido la braquiterapia? En realidad, si vemos las bases de datos poblacionales de Estados Unidos, vemos que el uso de braquiterapia como monoterapia en el tiempo ha ido disminuyendo y cada vez hay menos personas entrenadas en la realización de este procedimiento. Vemos que en los centros académicos solamente el 1% de la práctica es un caso por semana y vemos que hay una dilución en el tiempo de la cantidad de casos semana en los sitios que hacen más de 12 casos en la práctica.
Pero si vamos a analizar otras latitudes, recientemente, hace unos 4 días, fue publicado este estudio que es bastante interesante, donde se analizaron más de 60,000 pacientes tratados en Canadá desde el 2006 al 2017, el cual reporta un incremento en el uso de la braquiterapia como boost en un 24%, en el incremento en la braquiterapia como monoterapia en un 3% y un detrimento o una disminución en el uso de la prostatectomía en un 6%. Y todo esto ya que, como todos sabemos, la CENAR-T, uno de los estudios pivotales principales que soporta el uso de braquiterapia como boost en alto riesgo y riesgo intermedio desfavorable, es de origen canadiense. Entonces, ¿qué evidencia tenemos? Series retrospectivas, evaluación de grandes bases de datos, guías de práctica clínica, opiniones de expertos y revisiones sistemáticas. Pero ¿qué vamos a mostrar el día de hoy? Evidencia de desenlaces de nivel 1 provenientes de RCTs, cirugía versus braquiterapia, radioterapia externa versus en monoterapia, radioterapia externa como combo, los resultados del NRG 0815 y 0924 aún no están publicados. Y evidencia de nivel 1 y nivel 2 con respecto a calidad de vida y patient-related outcomes. Entonces, vemos que esta serie publicada y actualizada del 2017 muestra que tanto la prostatectomía radical como la braquiterapia son competitivas respecto al control bioquímico de los pacientes. Sin embargo, todos estos pacientes eran pacientes de bajo riesgo, que son pacientes que en realidad ahorita los tendríamos en tratamientos de active surveillance. Pero ¿qué aprendimos de estas series? En realidad aprendimos qué tipo de toxicidades podíamos generar, y es importante que nosotros conozcamos el porcentaje de retención, de síntomas del tracto urinario, de estenosis que se puede generar para poder actuar sobre esto y mirar en realidad qué podemos mejorar y dónde está la ventana de oportunidad para poder mejorar en los desenlaces de estos pacientes. Cuando evaluamos entonces el RTOG 0232, donde la pregunta de investigación principal era si la adición de radioterapia externa, la adición de braquiterapia a la radioterapia externa tenía un impacto, y vemos que con los resultados, la prostatectomía, la braquiterapia de próstata versus el combo externa más braqui, tenía un similar control bioquímico, con unas fallas locales similares y una toxicidad aumentada para el combo. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo vamos a compensar este tipo de toxicidades para disminuirlas. Entonces, subrayando, los pacientes diagnosticados con cáncer de próstata de riesgo intermedio favorable no requieren tratamiento de radioterapia externa complementaria. Entonces, el pensamiento clásico siempre fue ¿quién necesita boost de braquiterapia? Cuando la realidad es ¿quién necesita radioterapia externa complementaria? Entonces, ¿por qué agregamos radioterapia externa? Porque definitivamente nos ayuda a incrementar el beta en nuestros tratamientos. Puede ser un suplemento de dosis para compensar fallas en la dosimetría de la braquiterapia. Provee una dosis adicional para compensar las regiones de extensión extracapsular cuando no hacemos un implante completo con braquiterapia que se puede implantar en el caso de extensión extraprostática. Incluye las vesículas seminales y los ganglios linfáticos como volumen objetivo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos deberíamos hacer? ¿Estamos preocupados por la administración de dosis suficiente? ¿Por la cobertura de los márgenes? ¿Debemos tratar ganglios linfáticos? Y estamos preocupados por la toxicidad. Entonces, cuando vamos a ver los resultados de la CENAR-T, donde se compararon el boost con braquiterapia, radioterapia externa a toda la pelvis 46 en 23 más
un bus de braquiterapia versus un escalamiento de dosis hasta 78 grays con radioterapia externa, todos los pacientes fueron de riesgo intermedio, desfavorable y alto riesgo. Y vemos que cuando tomamos la definición de Phoenix clásica para evaluar los desenlaces, vemos que a partir del 5º año, con la definición de Phoenix, empezamos a tener una separación de las curvas con una caída progresiva de una falla progresiva bioquímica en el brazo de radioterapia externa a partir de los 5 años. Sin embargo, para el brazo de braquiterapia era estable. Y vemos que el impacto absoluto entre ambos brazos es de un 20% más o menos, que es equiparable en todos los grupos de riesgo. Pero cuando entonces vamos a evaluar este tipo de cohorte basados en la definición quirúrgica de falla bioquímica, vemos cómo la braquiterapia tiene un impacto aún mayor, con un 47% de diferencia en el manejo de estos pacientes. Necesito tratar dos pacientes para beneficiar uno, ¿cierto? Y la separación en este caso empezaba a los 2-3 años. Entonces, en realidad el Phoenix está beneficiando a la radioterapia externa, ¿cierto? ¿Qué es importante también? La parte de la toxicidad, y vamos a mostrar cómo podemos disminuir esta. Entonces, la diferencia en control del PSA es dramática. La braquiterapia, en comparación a la radioterapia externa, tiene desenlaces estables a largo plazo y no hay diferencia en sobrevida global, pero sabemos por qué. Teníamos 398 pacientes, no estaba potenciado para evaluar sobrevida, y adicionalmente vamos a tener en cuenta que el cáncer de próstata tiene una larga historia natural. Hay nuevos agentes sistémicos que pueden mejorar la sobrevida global de los pacientes y tenemos ciertamente riesgos competitivos. Sin embargo, como muchos dicen que la sobrevida libre de falla bioquímica no es un desenlace duro, vamos a ver entonces que la recaída del PSA aumenta la mortalidad por cualquier causa en hombres sanos. Y adicionalmente, el control de PSA en hombres sanos tiene un incremento en la sobrevida global de un 20% en el caso de pacientes de riesgo intermedio y alto riesgo, que son la mayoría de estas series. ¿Okay? Cuando evaluamos los resultados a largo plazo del RTOG0321, más de 10 años de la combinación de externa y braqui, vemos que la mortalidad de cáncer específica es tan baja como un 6% y una tasa de control local de 98% a 10 años. Enfermedad de alto riesgo, 10 años de seguimiento de la terapia combinada del control local. Y las sobrevidas globales pueden ser aún más competitivas contra la prostatectomía radical. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos si es que deberíamos reevaluar cuál es la definición en realidad que vamos a utilizar para definir la cura. Este estudio también es de reciente publicación, donde se evaluaron más de 14,000 pacientes, donde 8,500 pacientes o un poco más recibieron tratamiento de braquiterapia de baja tasa en este caso, y vemos que los pacientes que tenían un nadir de PSA menor de 0.2 nanogramos por mililitro a los 4 o 5 años permanecían libres de recaída bioquímica a 15 años, más del 98%. Entonces, es algo para repensar. También cuando evaluamos, esta es la misma serie en la parte de arriba, cuando evaluamos en la parte inferior y comparamos contra SBRT con el estudio de Kishan del año pasado, vemos que solamente un 54% de los pacientes sometidos a SBRT generan nadires de PSA por debajo de 0.2. ¿Sí? Son casi 30 puntos de diferencia porcentual. Entonces, todo esto nos lleva también a tener en cuenta la manera
en cómo vamos a evaluar nuestros desenlaces. Y aquí entra el Time Driven Activity Based Costing, el costeo basado en actividades. Y vemos cómo hay diferentes estudios. Este es un estudio reciente, el cual evalúa la prostatectomía radical con preservación de nervios, la radioterapia externa, la braquiterapia y el active surveillance, con beneficios evidentes para la braquiterapia en las diferentes esferas. Y vemos como la función sexual y la función urinaria para el caso del tratamiento con radiación es superior. Igual en este otro estudio donde se evalúa la toxicidad, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos estudios que se han realizado son en baja tasa. Entonces tenemos ahora una tarea por hacer, y es en los que utilizamos alta tasa empezar a generar este tipo de evidencia. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, resumiendo, esta serie es una serie muy importante donde vemos que en los pacientes de bajo riesgo, la radioterapia externa y la cirugía pues tienen potencias que van en disminución o que generan recaídas en el tiempo a largo plazo, y vemos como la braquiterapia tiene un comportamiento estable, que si vamos aumentando en el riesgo, ya sea para el riesgo intermedio o el alto riesgo, el comportamiento de la terapia combinada con braquiterapia es el mismo. Entonces, ¿cuáles son los tendones? Pues, ¿cuál es el tendón de Aquiles de la braquiterapia basada en ecografía o en tomografía sin fusión? Entonces, clásicamente en Estados Unidos, por ejemplo, no se tienen como parámetros establecidos para los residentes de cuántos procedimientos se deberían hacer para poder estar de braquiterapia de próstata, para poder pasar en sus boards. Se tienen en cuenta que deben hacer 5 procedimientos de braquiterapia intersticial, ya sea en ginecología o en próstata, para poder continuar avanzando en el board. Es importante el entrenamiento y la curva de aprendizaje para este tipo de procedimientos. No hay entrenamiento suficiente en el uso de ultrasonido para muchos de los radiooncólogos alrededor del mundo. Las incertidumbres pueden ser altas. No, en el caso de ultrasonido y tomografía, cuando no se hace fusión, no se puede ver el tumor intraprostático. La resolución anatómica normal con respecto a los otros órganos circundantes es pobre, y el control de calidad puede ser pobre, pero hay maneras de compensar este tipo de incertidumbres. Entonces, reimaginando la toxicidad y la calidad de vida, en realidad la cura es calidad de vida. Y en el caso del cáncer, el tener cáncer es la toxicidad más intolerable. La mayor toxicidad que pueda causar es la incapacidad que nosotros tengamos de curar un cáncer que sea agresivo. Y la braquiterapia aumenta dramáticamente las tasas de cura de cánceres agresivos. Preservando la función, entonces el objetivo de tratamiento actual, tener ausencia de cáncer con adecuada calidad de vida, continencia y preservación sexual. Pero hay muchos factores que impactan este desenlace. La presentación oncológica de la enfermedad, la función basal, las comorbilidades, la edad, el tamaño de la próstata, entre otros. Entonces, nos movemos entre la preservación total de la función versus un impacto, un detrimento severo y irreversible de la función de cada uno de los órganos que intervienen en estas toxicidades. Entonces, para mejorar la cura de un cáncer agresivo, entonces, como decía, el cáncer agresivo es la máxima toxicidad. Limitando la toxicidad aguda, entonces sabemos que esta es producida por la afección del cuello vesical, explica la mayoría de la toxicidad aguda y las estenosis. Hay que evitar las fístulas rectales, teniendo en cuenta el triángulo de las Bermudas, que ya les voy a mostrar qué es. Evitar las estenosis del esfínter, teniendo en cuenta y definiendo exactamente dónde está el ápice como zona cero.
y la preservación sexual con la braquiterapia con preservación de vasos. Entonces, la definición moderna de un tratamiento exitoso de cáncer es la cura con calidad de vida. Entonces vamos a hablar de predecir los desenlaces críticos a través de la anatomía funcional, porque definitivamente ningún paciente es igual a otro. Es como el golf. En el golf ningún hoyo es igual a otro. Entonces debemos tener en cuenta esto y compensar o balancear el conocimiento y la experiencia para poder llevar a nuestros pacientes al mejor desenlace posible. Entonces, ¿cuáles son los actores en el proceso? La personalidad individual, la anatomía funcional individual, las características individuales del tumor y definitivamente el equipo multidisciplinario. Entonces, tenemos que tener en cuenta el grado del estadio tumoral, el volumen tumoral, la genética, la resonancia magnética, y los posibles efectos adversos, la salud del paciente, las expectativas del paciente y la agresividad de la enfermedad. Entonces, sabemos también que la decisión médica clásica está compensada o evaluando siempre el balanceo de la calidad de vida y la cura. Sin embargo, viendo estos triángulos que tienden al infinito. Sin embargo, cada uno de los pacientes, cuando viene a nuestra consulta, viene con una personalidad totalmente individual, con unas expectativas diferenciadas que pueden no ser las mismas que nosotros tenemos como médicos en su tratamiento. Entonces, los triángulos van a ser definitivamente diferentes para cada paciente. Por ejemplo, este paciente dice, la cura es la calidad de vida. ¿Por qué tenemos que detener las hormonas después de 2 años? Solo sigamos adelante. Este otro dice, no me importa ser agresivo con la radiación, pero no voy a tomar hormonas. Otro, simplemente deshazte esto y deme lo mejor que tenga. Realmente no me importan las erecciones, pero no creo que pueda vivir con incontinencia. Y este otro, donde definitivamente no le importa las otras 2 esferas y tiene su propio pensamiento donde ingresa un nuevo factor, en este caso es la fe. Entonces, clásicamente, ningún paciente es igual a otro. Entonces sabemos que la resonancia magnética tiene una resolución de tejidos blandos que es definitivamente superior, donde vamos a poder ver toda la anatomía de nuestros pacientes. Y aquí voy a parar un segundo para pedirles que hagamos una nueva votación donde vamos a responder una pregunta respecto a si y ustedes incluyen la resonancia magnética dentro de la toma de decisiones de tratamiento. Dar unos 30 segunditos más. Listo, vamos a finalizar la votación. Y vemos cómo la gran mayoría tiene en cuenta la resonancia magnética para la toma de decisiones de tratamiento. Vamos a ver los alcances que tiene este tipo de exámenes para la toma de decisiones. Entonces, definitivamente la resonancia magnética tiene un rol en cada una de las etapas del tratamiento del paciente con cáncer de próstata, desde el diagnóstico hasta el seguimiento. Entonces vemos que la resonancia magnética multiparamétrica puede ser tan precisa, donde vamos a tener la mayor precisión de detección con volúmenes de tumor superiores a 0.5 mililitros y con Gleason scores superiores a 7 para detectar cáncer de próstata clínicamente significativo. Y es importante el uso de resonancia magnética
para poder detectar estos cánceres de próstata agresivos y aumentar el valor predictivo, la sensibilidad y el valor predictivo del tratamiento, de la biopsia clásica, en este caso por ultrasonido, que vemos que es 48%. Entonces, cuando hacemos biopsias, fusiones de fusión con resonancia, podemos dirigir exactamente el punto de la biopsia a lo que necesitamos y podemos biopsiar en realidad toda la glándula haciendo un mapeo más preciso que nos va a servir posteriormente para la braquiterapia de próstata, mejorando así la sensibilidad del estudio y el valor predictivo negativo del mismo. Entonces, hace más o menos 2 años tuve la oportunidad de poder conocer al doctor McLaughlin y al doctor Peter Rossi, que de alguna forma me mostraron estos 2 artículos y un artículo más que voy a presentar sobre la anatomía funcional de la próstata y su uso en braquiterapia y las técnicas que podríamos tener y utilizar para poder mejorar nuestros tratamientos. Y fue como la luz, ¿cierto? Entonces vemos en realidad cómo la resolución anatómica pues es increíble, compensando lo que veíamos previamente. ¿Qué factores incrementan la preservación de la función sexual? Pues la radioterapia con protección de vasos, las variantes anatómicas favorables, baja duración y de tiempo de uso de hormona, la edad más joven, baja dosis a estructuras críticas de erección, comorbilidades y que tenga una función sexual alta de base. Pero ¿qué es importante entonces? Que nosotros podamos medir sistemáticamente todos estos ítems previo al inicio de un tratamiento. Y vemos cómo en realidad todos los pacientes son completamente individuales. Y vemos aquí este paciente tiene una arteria pudenda interna alejada, tiene las bandeletas vasculonerviosas que discurren lateralmente por la próstata, ¿sí? Tiene un diafragma urogenital con una distancia al bulbo considerable, etcétera. Contra este otro, donde en realidad vemos cómo toda la anatomía está comprimida y la posibilidad de poder hacer un tratamiento completamente efectivo protegiendo todas las estructuras se vuelve un reto más grande. Entonces vemos que en este estudio el 90% de los pacientes eran de alto riesgo principalmente. La potencia sexual estaba preservada a los 5 años, medida por desenlaces desenlaces relacionados al paciente, medidos con escalas específicas durante el seguimiento, ¿sí? Y no hubo diferencias con el uso de hormona. Entonces, entrando a la parte anatómica, vemos cómo es importante medir la distancia del diafragma urogenital, la distancia que hay desde el bulbo hasta el inicio del ápex prostático. Es importante también identificar el canal pudendo, es donde están discurriendo los vasos, etc. También entonces podemos ver la anatomía funcional. Vemos aquí un mapa de ADC donde hay una lesión que restringe a la difusión. Podemos hacer contorneo funcional y ver que este paciente, por ejemplo, tiene un diafragma urogenital amplio, con un esfínter amplio, etc. Entonces, limitar la dosis también, por ejemplo, al cuello puede disminuir la toxicidad. Entonces vamos a ver esto para qué nos sirve. La longitud del esfínter predice la continencia postoperatoria. La configuración de los nervios predice la función sexual y la extensión del tumor predice la curabilidad. Entonces, evaluando el esfínter externo, vemos cómo una longitud mayor de 1 centímetro es predictor de continencia postquirúrgica. Y cuando empieza a disminuir de 1 centímetro a 0,5, ya más o menos
de entrada, un 20% de los pacientes va a tener incontinencia basado en las series. Y también tenemos que tener en cuenta que el esfínter externo tiene una porción intraprostática. Entonces, es importante ver cómo hay variaciones entre los diferentes pacientes y los diferentes componentes del esfínter externo en su longitud y la porción intraprostática también, como vemos en las imágenes. También es importante identificar claramente el diafragma urogenital. ¿Por qué? Porque de aquí es donde nosotros tenemos que limitar la dosis específicamente para poder evitar las estenosis. Y además, también evaluar más la distancia respecto al bulbo. Entonces, vemos cómo en los diferentes cortes de resonancia magnética vamos viendo el ápex prostático y vemos cuando se alza, cuando aparece este músculo aquí, que es el músculo rectouretral, como si estuviera levantando un trofeo, estamos en presencia del diafragma urogenital. Es un tip. El otro tip es empezar a mirar teniendo la resonancia y en realidad podemos ver cierta morfología. Sabemos que la grasa es hiperecogénica, blanquita, entonces aquí podemos ver cierta morfología similar a la resonancia y también evaluar la concavidad o la convexidad de los músculos elevadores del ano, ¿cierto? Vemos que cuando son cóncavos, al final estamos hablando todavía del último corte de ápex, y cuando empiezan a ser convexos, ya estamos hablando del diafragma urogenital. Entonces es uno de los tips para poder tener en cuenta esto. Entonces, hay múltiples variaciones en la delimitación del ápex. Cuando vemos que en realidad tenemos la visión y la luz de la resonancia magnética, vemos que estaba más alto de lo que realmente pensábamos antes. Hablábamos del triángulo de las Bermudas. Entonces, el triángulo de las Bermudas va a tener en cuenta el bulbo peneano, el ápex prostático, el músculo rectouretral y el recto, ¿cierto? Entonces, para poder tener una mejor visualización de esta estructura, y esto nos va a servir posteriormente para poder evaluar el espaciamiento perrectal, vamos a hablar en la técnica, debemos hacer correcciones en la posición y tracción en la posición del ecógrafo transrectal. También se puede hacer mayor tilt hacia atrás de las piernas para tratar de compensar la alineación de la sínfisis del pubis, y poder tener en cuenta que no podemos colocar cargas, hablando de baja tasa, o colocar puntos de paradas en este triángulo, debido a que todo esto es el diafragma urogenital y eso va a generar toxicidades en nuestros pacientes. Entonces, el ápex es un desafío de calidad de vida y un componente importante de la búsqueda de la cura. El ápice es zona periférica pura en riesgo de tumor, ¿cierto? El esfínter externo es una estructura funcional extendida dentro del ápice. Los haces nerviosos terminan microscópicamente como una caudaquina en los nervios cavernosos. Entonces, tenemos que empezar a limitar la dosis y conocer la anatomía del ápex en profundidad. Y hablando de la configuración nerviosa, no todo es tan bonito como no lo pintan cuando en realidad evaluamos los pacientes con resonancia magnética, y vemos que solamente un 55% de los pacientes tiene configuración de bandeleta cuando lo evaluamos por la resonancia magnética. Un 40% tiene configuración de la parte nerviosa como plexo, distribuido alrededor de toda la cápsula prostática. Y un 5% ni siquiera se le ven los nervios. Entonces, podríamos tener múltiples variaciones en la aproximación
en el caso, por ejemplo, para los cirujanos es una pregunta, ¿cómo hacen para hacer una aproximación de protección de bandeletas si no tienen el conocimiento de cuál es la estructura específica de ese paciente? Y esa es la invitación al manejo multidisciplinario para poder definir exactamente qué tipo de tratamiento se va a hacer y cuáles son los riesgos y qué se espera a futuro de cada uno de los tratamientos. Respecto al cuello vesical, vemos diferentes tipos de cuello vesical, donde sabemos que el cuello vesical tiene extensión directa dentro de la próstata, que está bonito, no está obliterado. En el clase 2 hay ya no existe extensión hacia la próstata, pero tiene obliteración parcial. El clase 3 ya se va generando una obliteración mayor al 50%, y el clase 4 es ya la hipertrofia específica del lóbulo medio. Pero y tenemos que tener en cuenta que no necesariamente esto va a ser una contraindicación para nosotros realizar una braquiterapia de próstata. Entonces, si vemos las RTU clásicas, donde se comen pues, toda la zona central de la próstata y dejan un hueco gigante, hay otras alternativas si es que el paciente tiene como preferencia hacerse una braquiterapia con los cirujanos de manera colegiada, poder hablar y pedirles que hagan una RTU de tipo palo de golf, ¿cierto? Donde nada más abran un poquito la parte del cuello y disminuyan los síntomas obstructivos. Entonces, la estructura no siempre predice la función. La glándula pequeña puede tener una obstrucción profunda. Paciente que tenga hipertrofia del lóbulo medio puede no tener ni siquiera síntomas obstructivos. El paciente con crecimiento glandular masivo puede no tener obstrucción. Entonces, por eso es importante la individualización de cada caso, donde vamos nuevamente a navegar dentro del espectro de los resultados funcionales. Otro caso va a ser el uso de espaciamiento perrectal para mejorar la toxicidad de nuestros pacientes respecto al uso. La toxicidad de nuestros pacientes respecto al uso de radioterapia de intensificación de dosis. Y vemos cómo el uso de espaciadores puede prevenir el aumento de dosis en la pared anterior del recto. Medidos por escalas específicas, en el caso del Viena Rectoscopy Score, y de escalas de calidad de vida también a lo largo del tiempo, disminuyendo la toxicidad grado 2. La técnica la vamos a ver más adelante y es importante identificar nuevamente, digamos, el triángulo de las Bermudas, el músculo recto-uretral, la parte del recto y la fascia de non-biliaire. Y esta es la técnica publicada inicialmente por Hatipoglou en el 2011. Y vemos cómo en ultrasonido se ve una separación bastante importante en este caso de los pacientes, con una distribución homogénea independiente del volumen de la próstata. Entonces, cuando vamos a hacer el análisis de riesgo basado en lo que comentábamos previamente, vemos el diafragma urogenital, la disfunción, estenosis uretral, y todo debido a un posible sobrecontorneo del ápex prostático. El cuello vesical puede generar irritabilidad de urgencia, entonces hay que disminuir las dosis que se aplican al cuello vesical y podríamos tomarlo incluso como un órgano a riesgo. La uretra, frecuencia, obstrucción, el bulbo peneano, disfunción eréctil, cuerpos cavernosos también por sobrecontorneo. Y debemos limitar aquí en la parte de la uretra. Para evitar obstrucciones debemos evitar los puntos calientes. Y aquí tenemos un diagrama esquemático de los potenciales puntos específicos que debemos tener en cuenta. Entonces,
para poner esto en práctica, vamos a ver un primer caso. Un caso de un paciente de 56 años, corredor, con cáncer de próstata de riesgo intermedio y sub-2, PSA inicial de 3.5, Gleason score 3 más 4 y 3 más 3 en 2 y 2 cores, un T1C inicial. Sin embargo, llamaba la atención que en la difusión teníamos una amplia restricción a la difusión en el ápex, en la cara anterior de la próstata. Entonces, sabemos que para la biopsia transrectal, este es uno de los puntos más complicados, por no decir imposibles de llegar, donde la biopsia transperineal tiene un rol muy importante. Entonces, el paciente fue sometido a tratamiento dirigido con resonancia magnética, radioterapia externa, braquiterapia, con una excelente calidad de vida. Se rebiopsió en la braquiterapia y tenía un Gleason score 8. Entonces, en realidad es difícil imaginar un tratamiento apropiado sin obtener una resonancia, sin el uso de resonancia magnética en este caso. Este otro paciente es un paciente de 54 años, con cáncer de próstata de alto riesgo y sub-4, PSA inicial 7.4, Gleason score 8 en 4 cores y 4 más 3 en 3 cores, T3A. Y vemos como nuevamente una lesión en el ápex prostático con extensión extracapsular realmente evidente, con una perfusión positiva para compromiso de la bandeleta vasculonerviosa derecha, y la izquierda se encontraba libre, en realidad con una distancia del diafragma del esfínter externo, pues que es bastante considerable, 2.5 centímetros. Este paciente no tendría por qué tener ningún problema en la parte de continencia. Sin embargo, el paciente llegó con su mentalidad direccionada a que quería un tratamiento quirúrgico. Entonces, la personalidad del paciente puede influir en la toma de decisiones complejas, y este es otro aspecto de lo que decíamos, que no todos los pacientes son iguales. Y vemos que pretratamiento, precirugía, el esfínter era de 2.5 centímetros, y vemos en la resonancia magnética posoperatoria que ya prácticamente el esfínter está fuera, ¿cierto? Entonces, la cirugía está a un nivel psicológico introyectada como la mejor opción dentro de nuestros pacientes. Es importante tener una comunicación tanto del cirujano, el radiooncólogo y el paciente, y poder definir con más argumentos entre todas las especialidades y el paciente cuál es el mejor tratamiento posible en una individualización específica de cada caso. Entonces, voy a parar un minuto para ver si hay alguna pregunta en este momento. Apolo, Rubén. En estos momentos en el chat no tenemos preguntas. Yo no sé si Rubén tiene algo que comentar por el momento. No, yo creo que podrías continuar. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es la racional para el tratamiento de braquiterapia de alta tasa? Entonces, se puede compensar dosimetrías posiblemente subóptimas en el caso de braquiterapia de baja tasa por desplazamiento o mala colocación, edema. Se puede dar tratamiento afuera de la próstata, se puede compensar el compromiso extraprostático con un buen implante y aprovechando la radiobiología con un alfa beta bajo. Vemos que los implantes de braquiterapia de alta tasa tienen dosimetrías más estables en el tiempo con respecto al B100 y el B200. Es importante ver que a pesar de que la radioterapia externa como radiocirugía intenta imitar las dosimetrías de la braquiterapia, definitivamente en cuestión de dispersión esto no es posible. Y es importante ver cómo mantener una dosimetría consistente, ya que no hay desplazamiento de semillas. Se puede cubrir, como decía, extensión extracapsular y vesículas seminales con un buen implante. Se puede hacer bus focal
o tratamientos focales. Es una fuente que es reusable, dependiendo si es iridio o cobalto, pues el recambio se hace cada 3, 4 meses, 5 años. La administración de tratamiento es rápida, no tenemos problemas con la repoblación y la resolución de los efectos adversos es rápida también. Entonces, indicaciones las podemos utilizar como boost, monoterapia o en tratamientos de salvamento. El día de hoy vamos a hablar de los dos primeros. Entonces, como indicaciones, en realidad a todos los grupos de riesgos de pacientes vamos a poderles hacer un tratamiento de braquiterapia. Sin embargo, hay que tener ciertos criterios de exclusión específicos y donde la resección transureteral de próstata es un riesgo, una contraindicación relativa, porque ya como vimos, va a depender del tipo de RTU y el tiempo de la realización de esta. También el flujo urinario, el IPSS, la interferencia del arco púbico, ¿cierto? Donde podemos compensar con posicionamiento posibles ángulos subpúbicos cerrados. El paciente que no tenga posibilidad de colocarse en posición de litotomía o que no se pueda hacer el tipo de anestesia o fístulas rectales, ¿cierto? Aquí vemos las mismas contraindicaciones relativas y vemos cómo el espectro de los tratamientos pues, puede ser diferente. Pacientes con hipertrofia del lóbulo medio, ya vimos cómo con una RTU tipo palo de golf puede compensar este tipo de tratamiento. Vemos que una RTU con volumen adecuado para implante, volúmenes grandes de tratamiento podríamos compensarlos con ADT neoadyuvante y posterior reevaluación e implante, etc. Entonces, vamos a hablar un poquito de la técnica de la braquiterapia de próstata. Y vemos que vamos a ir por diferentes pasos respecto a la inserción de los catéteres con base en ultrasonido, el contorneo, la reconstrucción, el flujo de trabajo en tomografía, ultrasonido y resonancia magnética, la fusión, la optimización y la administración de tratamiento y el quality assurance. Hay diferentes técnicas de inserción. Se puede hacer a manos libres, utilizando el Dental Beauty y basada en template, que es lo que más tenemos experiencia nosotros en el centro. Es importante conocer qué tipo de aplicadores tenemos en la institución y saber cuál es el espacio muerto desde la punta hasta la primera parada, debido a que esto nos va a influenciar qué tan profundo nosotros debemos colocar las agujas para poder tener una adecuada cobertura en toda la longitud del volumen de tratamiento. Esto es súper importante. Es importante conocer la anatomía ecográfica de las estructuras. Vamos a ver que la próstata es hipoecogénica. Las diferentes capas del recto, donde vemos que la grasa perirectal es hiperecogénica y el músculo es hipoecogénico y las diferentes capas musculares pues, del recto. La parte del recto, como vimos, ya vimos las diferentes capas, las vesículas seminales. En el contorneo es importante evaluar en las guías estro, debido a que en los 3-4 milímetros por fuera de la próstata todavía se puede encontrar extensión extraprostática microscópica. El PTB recomendado para hacer los tratamientos de braquiterapia es al menos 3 milímetros en expansión, como muestran las guías. Entonces, la técnica de inserción de los catéteres en sí es importante la geometría, donde vamos a empezar colocando los catéteres superiores y vamos a ir colocando de manera simétrica todos los catéteres que se encuentran en la cápsula. Importante mantener esta relación de 3/4 versus 1/4, 3/4 periférico versus 1/4 central en las agujas periuretrales y mantener las distancias respecto a la uretra y entre los mismos catéteres o agujas vectores.
¿Por qué? Idealmente es 1 centímetro, hasta 0,7 podríamos bajarlos, porque esto nos va a ayudar a hacer una protección completa de la uretra como estructura, y como veíamos, debemos limitar la dosis alta de radiación a esta estructura, ya que se encuentra dentro de nuestro órgano a tratar. La distancia entre los catéteres también debe ser 1 centímetro, un poquito menos, no menos de 7 milímetros, porque ya no va a influir dentro del punto de parada en esos pacientes, y la distancia en la parte posterior de 0,5 centímetros, aunque con el uso de espaciamiento perrectal vemos que ya podríamos incluso colocar una fila más posterior y tratar las vesículas seminales sin problemas, o colocar esta última fila posterior más abajo. Entonces, tenemos diferentes flujos de trabajo basado en tomografía y ultrasonido, pero es muy importante recalcar que todo el proceso de trabajo debe tener un checklist específico para poder siempre tener la misma rutina y saber todos nuestros pacientes cómo van yendo, si tienen indicación o no tienen indicación de hacer el espaciamiento, si tenemos todos los scores de riesgo funcional realizados para el seguimiento, si el procedimiento se hizo de manera estandarizada, etc. Entonces, vamos a comenzar con un video donde vamos a ver la primera fase, que es la fase del pre-planning, donde se realiza el contorneo funcional de las estructuras. Podemos evaluar exactamente la anatomía, el posicionamiento de todo, de lo que yo quiero tratar y que quiero proteger. Y se va a poder establecer una distribución específica de agujas para poder tener una dosimetría ideal. Posteriormente, entonces, empezamos con la fase de anestesia. Se puede utilizar anestesia epidural con catéter epidural para infusión continua, o anestesia raquídea, que nos va a durar entre 5 y 6 horas. Siempre al inicio de un protocolo de braquiterapia de este tipo, basada en tomografía, pues obviamente los tiempos al inicio son mayores y luego ya con la práctica se van disminuyendo. En este momento, por ejemplo, en nuestro centro estamos en alrededor de 4 o 5 horas como tiempo total de tratamiento. Luego sigue la fase de preparación. En esta fase, lo que vamos a hacer es posicionar exactamente, centrar la próstata, posicionar el stepper, realizar un scan de la próstata para podernos ubicar anatómicamente en lo que queremos tratar. Y luego procedemos a colocar la parte de la sonda, una sonda con una guía siliconada con guía radiopaca, hacer el lavado específico de la zona a tratar y la preparación de todo el material para poder tenerlo listo para el procedimiento, ¿cierto? Estos son retractores de piel que nos van a ayudar a guiar el posicionamiento de las agujas en el template. Vemos que el template se inmovilice adecuadamente como control de calidad previo a la inserción, que todos nuestros implementos estén adecuados y listos para poder empezar. Entonces, vemos la parte del espaciamiento prerrectal. Vamos a ver el procedimiento. Entonces, se coloca el campo estéril con una aguja TUOI de 18G de 10-12 centímetros de longitud. Procedemos a ingresar 1 centímetro arriba del esfínter. 1 centímetro arriba del esfínter anal, donde vamos a identificar exactamente la fascia de Nombilier, las vesículas seminales, la uretra, la próstata, es la parte de la vejiga, la cara anterior del recto, y esta, como podemos ver, es la aguja.
Entonces, luego de que procedemos a identificar estas estructuras y hacemos una pequeña hidrodisección, en este caso les estoy mostrando un protocolo que hemos desarrollado con el doctor Úsuga, el doctor Apolo y nosotros en el centro, de la colocación de espaciamiento perrectal con un hematoma, donde vemos aquí la inserción del volumen de sangre y generamos un espaciamiento realmente considerable que nos permite proteger muy adecuadamente el recto en estos casos. Este protocolo lo hemos publicado ya en dos conferencias internacionales y próximamente, si el COVID lo permite, en el Congreso Mundial de Braquiterapia el año entrante. Para los que estén interesados en revisar el protocolo de estudio, esta es la página web donde pueden encontrar el protocolo. Y posteriormente podemos iniciar con la parte de inserción de las agujas. Como veíamos previamente, vamos a comenzar con las dos agujas superiores para poder fijar la próstata, fijar la rotación, la posible rotación de la próstata, y vamos colocando a manera de case alrededor de la cápsula prostática, hasta que tenemos una distribución completa de todo el volumen de tratamiento en este caso. Luego vamos a proceder a suturar el template a la parte del periné y a fijar las agujas o los catéteres con este tornillito que está aquí arriba, que lo que hace es impedir el desplazamiento. Luego de esto, lo que hacemos en este caso es fijar con un punto en el prepucio la parte de la sonda vesical, debido a que, como les comentaba previamente, debemos conocer la longitud o la distancia de la punta de la primera parada de la fuente, y en ocasiones tendríamos que transfixiar la vejiga para poder obtener una adecuada cobertura en la base de la próstata si es que tenemos tumor en esa localización. Entonces, para evitar que el balón pueda estallarse y la sonda salirse, se hace una fijación. Entonces, como vemos, esta es la parte de un tratamiento reciente que hicimos, donde se hace el contorneo funcional, el espaciamiento perrectal, la marcación del ápex con clip y la base con clip. Luego de que tenemos toda la dosimetría realizada, luego de que hacemos el escáner de tratamiento, procedemos a hacer la fusión de imágenes de tomografía y de resonancia magnética mediante fusión deformable. Y nuevamente citar el contorneo funcional de la próstata, debido a que esto es lo que nos va a ayudar específicamente a poder proteger cada una de las estructuras de riesgo. Luego procedemos a conectar el paciente a los canales al robot y administrar el tratamiento. Movemos acá. Luego se realiza el retiro, se realiza curación con nitrofuracin y este es más o menos todo el flujo de trabajo de un tratamiento de braquiterapia basado en tomografía. Basado en el ultrasonido, en esencia son los mismos pasos. Quería mostrarles rápidamente algo adicional. Esto nos lo mostró el doctor Martínez en una visita que tuvo a nuestro centro, donde es el uso de espuma realizada, obtenida mediante la combinación de lidocaína con solución salina para una mejor visualización de la parte de la uretra y reconstrucción de la misma como órgano a riesgo. Entonces vemos que se puede obtener una visualización de la uretra muy buena. Y vemos lo mismo de la parte de la dosimetría. Entonces,
En el flujo de trabajo basado en eco, vemos que el tiempo total de tratamiento pueden ser 90 minutos a 2 horas. Es importante verificar el objetivo del implante, pues el objetivo de tratamiento post-implante y previo al tratamiento en sí, debido a que se podrían presentar variaciones en la profundidad de penetración de las agujas y desplazamientos de las agujas en las dosimetrías basadas en tomografía. Pero ¿cómo se puede compensar esto? Luego de que el paciente se le bajan los pies, se coloca en la tabla de espina larga para mantener la inmovilización. Los catéteres son reposicionados en el tomógrafo, fijados en el tomógrafo y el paciente es inmovilizado completamente en el tomógrafo y esa es la posición fija y no está siendo desplazado de una camilla a otra durante todo el proceso. Entonces, las ventajas del flujo de trabajo con tomografía es ampliamente usado, se puede controlar el manejo del dolor, anestesia epidural o espinal, como hablábamos. Las transferencias del paciente se pueden minimizar, como les decía, con un flujo previo establecido y la inmovilización de los catéteres en el tomógrafo, pero sin embargo necesita un proceso robusto de control de calidad y por eso es que lo comentamos. Como vemos clásicamente, pues en los grandes centros, la dosimetría basada en tomografía dura 5 a 6 horas, todo el proceso desde la entrada hasta la salida. Nosotros ya estamos en ese momento y en ultrasonido, pues las 2 horas que comentaba. Con respecto a los objetivos del planeamiento, en realidad existen múltiples constraints en braquiterapia de alta tasa, ¿sí? Y esa es una de alguna forma de las críticas que se tienen hasta el momento, que todavía no hay un constraint específico como si lo hay para el caso de braquiterapia de baja tasa. Son constraints en evolución todavía. Nuestro protocolo institucional utiliza estos constraints para la cobertura, el de 90 mayor de 100, B100 mayor de 95, B150 menor de 40 y B200 menor de 14%. Cuando en los casos que hacemos pus integrado a la lesión dominante intraprostática, entonces para disminuir, el B200 se dispararía, entonces para disminuir ese volumen del B200 se debería colocar una aguja adicional en la zona del volumen a hacerle el boost. El recto debe recibir menos del 75% de la dosis prescrita y un Dmax inferior al 100%. La uretra, menos de 0.1 cc, menos de 120%. La dosis el D10 menos de 115% y el Dmax menos de 130%. Y la vejiga menos de 80% de la dosis. Respecto al seguimiento, entonces vemos cuáles son los diferentes ítems que debemos tener en cuenta para el seguimiento de nuestros pacientes y los datos que recabamos de cada uno de los pacientes para poder hacer este seguimiento. Entonces, cuando nos preguntamos qué dosis usar, antes de empezar esta parte, les voy a pedir el favor nuevamente que contestemos una nueva encuesta respecto a qué tipo de flujo de trabajo preferiría. Vamos a dar unos 20 segunditos más. Diez segundos más.
entonces la gran mayoría preferiría el uso de tomografía y resonancia. El uso de fusión de ultrasonido y resonancia implica un software adicional para poder hacerlo in vivo. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Sí, David, hay varias preguntas en el chat. Voy a comenzar con algunas. Eh, Preguntan, y yo creo que tienes que repetirlo, ¿cuál es la fórmula mágica para que se vea bien la uretra? ¿Nos podrías dar los volúmenes, por favor, y cuál es la mezcla? Ah, ya, perfecto. Entonces, sería la combinación de lidocaína más solución salina, 5 centímetros o 5 cc de lidocaína más unos 5 cc de solución salina mezclados en jeringas de 20 centímetros para que se tenga aire dentro de la jeringa y poder pasarlo a través de una llave de 3 vías y poder generar esta espuma. Perfecto. ¿Hay alguna sugerencia en torno a cómo poner la distribución geométrica de las agujas? Sí, como comentaba previamente, es importante empezar con las 2 agujas superiores para disminuir la movilización o rotación de la próstata y empezar a colocar las agujas de la cápsula con separación de al menos de 7 milímetros a 1 centímetro entre ellas y una separación entre la distancia entre la uretra de 7 milímetros a 1 centímetro idealmente. Distancias superiores a 1 centímetro van a generar que tengamos que inflar las curvas mucho más y posibles excesos de dosis en el B150 y B200. Y tienes, mencionaste en varias oportunidades lo que es la resección transuretral, la RTU. ¿Nos podrías comentar si la RTU está contraindicada para la braquiterapia de próstata o no está contraindicada y bajo qué criterios? No es una contraindicación absoluta para hacer un procedimiento de braquiterapia. Lo importante es tener en cuenta qué tipo de RTU se hace. Como comentaba previamente, las RTUs que son una tunelización solamente donde se disminuye el volumen que hay del óvulo medio que puede obturar el cuello vesical, y el tiempo de la RTU debe ser idealmente mayor de 3 a 6 meses para poder hacer un procedimiento de braquiterapia con tranquilidad, pues obviamente teniendo el tejido suficiente para implantarlo. Y ahora que estamos en momentos de COVID, eh, si tú utilizaras la braquiterapia como una sobreimpresión, un boost, ¿cuánto sería más o menos lo recomendable desde que terminas tu primera parte, que es la radioterapia externa, hasta que indicas la braquiterapia prostática? ¿Cuánto tiempo máximo sería lo recomendado tal vez esperar? ¿O no hay una recomendación y hay tiempos más laxos comparado, por ejemplo, con el cervicuterino? Entonces, respecto al tiempo de espera para el tratamiento de radioterapia externa luego de una braqui, la mayoría de protocolos esperó entre 1 a 2 semanas. Eso lo voy a mostrar posteriormente. 1 a 2 semanas para tratar de disminuir el edema que se genera por el tratamiento y poder entregar la dosis de tratamiento con tranquilidad. Pero respecto al tiempo total, hablando pues de posible repoblación como si hay en el cáncer cervicuterino, con un alfa beta tan bajo, pues teóricamente podríamos esperar un poco más. Sin embargo, la mayoría de protocolos solamente esperó 1 a 2 semanas. No sé si tú tienes otro comentario al respecto de eso, Apolo. Bueno, nosotros acá esperamos hasta un mes porque a veces tenemos problemas de la coordinación, pero no nos ha traído mayores inconvenientes. Tenemos otras preguntas. Las calcificaciones prostáticas que a veces uno las ve en la ecografía o en el escáner, ¿es una contraindicación o se transfixian con la aguja sin mayor problema, etcétera?
se pueden transfixiar con la aguja, pues obviamente uno va a sentir un poco más de presión o más de fuerza en la colocación, pero no es una contraindicación para poder hacer un procedimiento. ¿Y tú indicarías una reirradiación con braquiterapia prostática? Totalmente, pero vamos a hablar de eso posteriormente. Listo. Creo que podemos seguir con la presentación. Hay muchas más preguntas, pero ya es lo medular y continuamos después con las preguntas al final, ¿te parece? Perfecto. Entonces, continuando con la presentación, voy a dejar de compartir la encuesta. Entonces, continuando con la presentación, entonces, en realidad, ¿qué dosis usar en alta tasa? ¿Cierto? Entonces, hay evolución de 2 décadas respecto a múltiples fracciones. Fuimos de fracciones pequeñas a menos fracciones más grandes. Se fue desde una hospitalización al tratamiento ambulatorio, desde el boost a la monoterapia, del planning basado en ultrasonido, ahora tomografía, resonancia magnética. Y el tema con la braquiterapia de alta tasa es que cuando lo comparamos con baja tasa, la baja tasa tiene dosis establecidas, específicas para cada uno de los isótopos que se utiliza. Mientras que en alta tasa tenemos múltiples fraccionamientos que, dependiendo del grupo que los aplique, van a ser relativamente sus resultados. Entonces, cuando hablamos de braquiterapia de alta tasa como boost, con seguimientos, estas son las series con seguimientos más considerables, vemos que unos hacen la braquiterapia previa a la radioterapia externa, otros la hacen después, otros la hacen durante el tratamiento, y en realidad tenemos resultados en control bioquímico a largo plazo bastante interesantes, ¿cierto? Ya tenemos ciertos estudios que tienen hasta 10 años de seguimiento, donde el control bioquímico para riesgo intermedio puede ir hasta el 93%. En el caso de monoterapia, aquí el tema es más complejo, donde los fraccionamientos varían desde una fracción hasta múltiples fracciones, hasta 3, 4 fracciones, otras series tienen incluso un poco más. El control bioquímico para bajo riesgo y riesgo intermedio es adecuado y la toxicidad tardía es muy baja. Pero ¿qué tenemos que comentar sobre esto? Es importante entender que el control y los desenlaces en braquiterapia de próstata van a depender de la dosis que se está administrando, y con un punto de corte basado en un estudio del doctor Martínez, donde el punto de corte del BET fue mayor a 268 Grays. Entonces, cuando analizamos los diferentes fraccionamientos de tratamiento, vemos cómo el 9.5 por 4, el 3.5 por 2, son los fraccionamientos que cumplen, pues más, de alguna forma, cumplen el criterio de mayor de 68 y son fraccionamientos de alguna forma más fáciles de aplicar. En nuestro centro, ¿qué experiencia tenemos? Hasta hace 2 años tuvimos una serie pequeña donde utilizábamos 20.5 Grays en una fracción con boost a la lesión dominante hasta 150% de la dosis, con un BET superior a 300, y otra serie donde tenemos 13.5 por 2 con boost a la lesión dominante. Esto en monoterapia. ¿Por qué de alguna forma decidimos cambiar? Esto basado en la experiencia inicial de Prada y otros, el del Dr. Morton, etcétera, donde estaban comparando el uso de 19 Grays, 20.5 Grays en una fracción en pacientes de bajo riesgo. Recientemente, lo tengo aquí, recientemente se han publicado múltiples reportes ya de los estudios a largo plazo, donde veíamos que la dosis del fraccionamiento de 19 Grays a 6 años empezaba a presentar mayores recaídas, por lo cual este fraccionamiento comparado contra el de 13.5 por 2 es inferior. El de 20.5 por 1 todavía lo usamos bajo protocolo en
cierto grupo seleccionado de pacientes y obviamente en conversación con el paciente específicamente sobre la posibilidad que se puede tener de recaída, ¿cierto? El grupo de 19 en 1, es importante también saber que en la serie de los pacientes que recayeron del doctor Morton, evaluaron esos pacientes que recayeron, cuánta dosis recibió la dosis dominante, la lesión dominante. Y estas lesiones tuvieron dosis media superiores a 28, 23, 28 grays. Entonces, ahí nos empezamos a preguntar si en realidad todavía una fracción única tendrá alguna indicación. Y eso es un tema que está en el tintero para seguir explorando y les voy a decir más adelante por qué. En el caso de BOOST, sí tenemos fraccionamientos bien establecidos de 15 grays en una fracción, con combinación de 3,750 en 15 o 46 en 23. Los fraccionamientos previamente comentados están avalados para su uso en la guía NCCN, tanto en combinación como en monoterapia. Y en resumen, el tratamiento con alta tasa de dosis es un tratamiento altamente efectivo y de baja toxicidad. Pues el BOOST la dosis de BOOST óptima pues está bien establecida en 15 grays. Sin embargo, el tratamiento como monoterapia y el fraccionamiento es un tema todavía en evolución, ¿cierto? Sabemos que la relación de la lineal cuadrática con fracciones de tratamientos superiores a 10 a 15 grays pues ya empieza a tener poca fiabilidad y con una fracción única pues perdemos la oportunidad o las ventajas de sensibilización, de reoxigenación, redistribución celular, ¿cierto? Entonces, en realidad, como comentaba, hay un tratamiento óptimo para la fracción única. Entonces, 15 grays como BOOST está bien. Sin embargo, como comentaba previamente, la fracción única de 19 grays al 6º año empezó a fallar en las series de Prada, en la serie y en la serie del Dr. Morton. Y vemos cómo las dosis que recibieron las dos lesiones dominantes fueron altas. Entonces, la fracción única todavía creo que permanece como investigacional. Entonces, ¿qué pasa con la fracción única? Cuando vemos los fraccionamientos, la braquiterapia de varias fracciones, vemos que los fraccionamientos son relativamente similares y es importante entender qué pasa entre las fracciones donde hay una regulación en alta de la vía del P53, hay remodelamiento intersticial de las proteínas de matriz extracelular, adhesión, inflamación, los clústeres de apoptosis y de muerte celular, etc. Entonces, este estudio es un estudio reciente, pues, de hace 2 años, pero que es bastante interesante, donde se tomaron biopsias de 5 pacientes tratados con 2 fracciones de braquiterapia y antes de cada fracción se tomaron las biopsias, donde se realizó secuenciamiento genómico a las 10 biopsias, donde se evaluó la expresión cuantitativa de más de 13,000 genes y se vio una diferencia, un incremento de 1.5 veces en la expresión de ciertas proteínas en más del 80% de las muestras. ¿Respecto a qué? A procesos biológicos, de inflamación, respuesta, apoptosis, mecanismos moleculares y localización celular. Entonces, hay muchas cosas que están pasando en esa próstata que está siendo tratada en diferentes fracciones que todavía estamos por entender adecuadamente y ver cuál es el tratamiento óptimo. Entonces, si hacemos radiocirugía, en el caso de radioterapia externa, tenemos máquinas para hacer radiocirugía en radioterapia externa, utilizamos la resonancia magnética para hacer estos tratamientos y ahora tenemos aceleradores para hacerlo. Podemos entonces hablar que la braquiterapia puede producir o puede administrar dosis tan ablativas y tan efectivas más que un tratamiento de alguna forma quirúrgico. Entonces, el real problema es que tenemos múltiples abordajes para poder tratar los pacientes. Sin embargo, nuevamente, cuando vamos a hablar
de la parte de costos, es importante evaluar el control de la enfermedad y la sobrevida, los desenlaces relacionados al paciente, complicaciones y los costos, ¿cierto? En datos que sean específicos y ricos que nos ayuden en la toma de decisiones. Y vemos cómo acá, cuando comparamos baja tasa contra protones y prostatectomía radical robótica con protección de bandeletas, vemos cómo la braquiterapia es uno de los tratamientos más costo efectivos que podemos administrar. Entonces, está en nosotros que utilizamos alta tasa hacer este tipo de estudios y generar este tipo de evidencia. Entonces vemos incluso la parte de costos. Hace 15 días hablábamos del costo del tratamiento en cáncer de mama de braquiterapia. Tenemos que ir metiéndonos un poco más en todo este tema y vemos cómo la braquiterapia en el cáncer de próstata pues es altamente costo efectiva. ¿Y cómo podemos realizar este tipo de análisis? Pues con modelos de costos que sean específicos para este tipo de tratamiento, y hay literatura que habla al respecto. No voy a ahondar mucho en este tema porque sería tema de otra discusión, pero es algo que debemos ir teniendo en cuenta. También es importante, este es un trabajo que hicimos con la organización, con Rayos contra Cáncer y LARRO. Agradezco de antemano a todos por toda la participación y el empeño que se ha puesto en esta primera publicación, donde se evalúa la heterogeneidad en el entrenamiento del personal de radioterapia en Latinoamérica, ¿sí? Donde tenemos 24 países en Latinoamérica, de los cuales 13 países, un 54%, tienen formación y entrenamiento en radioterapia. 64 centros entrenadores, donde Brasil tiene el 56% y se forman alrededor de 125 residentes año en nuestra región. Y vemos para nuestro tema, el caso de la braquiterapia de próstata, alrededor de un 25-30% de todos los residentes tiene cierta formación en braquiterapia. Y si vemos en braquiterapia de próstata, y si vemos por universidades que ofrecen la formación, ¿cuánto es el tiempo total de exposición a este tipo de procedimiento? En realidad puede variar desde 2% a un 17%. Entonces, es importante. También, volviendo al tema de la impresión 3D, también para sopesar el entrenamiento que se requiere poder administrar este tipo de tratamientos, podemos utilizar la impresión 3D en hacer fantomas de bajo costo para poder empezar a practicar y hacer las dosimetrías y las inserciones, ecografía, etc. Les recomiendo este artículo donde muestra paso a paso cómo realizar y cómo fabricar este fantoma. Entonces, volviendo al círculo virtuoso del tratamiento del cáncer de próstata, debemos unir los datos a las guías, la fuerza de tarea, el manejo, el equipo multidisciplinario, tener en cuenta las preferencias del paciente, para así obtener una práctica médica que junto con los pagadores pueda generar más datos y esto pueda replicarse y poder obtener más información que sea de valor para nuestros tratamientos. Entonces, para terminar, mensajes para llevar a casa. La resonancia magnética pretratamiento puede predecir desenlaces, posttratamiento y refinar el proceso de toma de decisiones, asegurando el tratamiento altamente costo efectivo. La braquiterapia de alta tasa trabaja muy bien como monoterapia y aún más como boost, dependiendo del grupo de riesgo. Las técnicas de braquiterapia basadas en ultrasonido, tomografía y resonancia pueden ser utilizadas con flujos de trabajo diferenciados, pero requieren protocolos y controles de calidad que son indispensables. Respete la individualidad y los deseos del paciente, inclúyalos y guíelos en el proceso constructivo de una toma de decisiones consentida sobre un tratamiento específico. Para el tratamiento de la enfermedad localizada no hay mejor propuesta de valor que la braquiterapia, pero necesitamos optimizar las herramientas para comunicar este valor. La radiocirugía puede ser sexy, pero es tiempo de volver a la braquiterapia sexy otra vez, y la braquiterapia de próstata, como hablábamos, es espectacular y hay que hacerla renacer. Siempre el trabajo en equipo es lo más importante y
cada vez, este es una foto del curso que tuvimos en Lima en octubre del 2019, donde cada vez agradezco a todos que estamos generando una comunidad que se interese en este tipo de temas. Locura es hacer lo mismo siempre y esperar obtener resultados diferentes, y muchas gracias. Entonces podemos abrir las preguntas. David, hay algunas preguntas que quedaron pendientes y otras que surgieron en tu charla. Que me parece muy relevante es ¿cómo alcanzas tú la curva de aprendizaje cuando partes con este tipo de procedimientos? ¿Hay un número mágico o cuántas debes hacer como carga asistencial hasta lograr una cierta experiencia o soltura con este tipo de procedimientos? Y luego, ¿cuánto consideras tú que se debe mantener en el tiempo para lograr justamente, y valga la redundancia, mantener esa expertise? Entonces hay publicaciones al respecto donde se dice que luego de 15 procedimientos de braquiterapia de próstata, la curva se empieza a estabilizar, sin embargo fluctúa hasta los 30 procedimientos, y luego de los 30 procedimientos ya empezamos a tener una estabilización de la expertise o la experiencia en el uso de estas técnicas. Adicionalmente, ¿cuánto tiempo, cuántas braquiterapias debería hacer yo después de que tengo la expertise? Pues en realidad no hay para eso sí no hay un número específico que pueda decirlo, o al menos en lo que yo haya revisado. Sí, para el número de procedimientos totales, que es entre 15 y 30 procedimientos. No sé si tú tengas algún comentario respecto al mantenimiento. Normalmente sí, existe un documento inglés en relación al tema que habla de tener una curva de aprendizaje de 15 casos y luego se alcanza un plató. Tú hablas de una curva, sería bueno que le explicaras a los colegas de qué curva estás hablando. Y cuando tú mantienes la experiencia, significa que tú debes hacer 15 procedimientos año calendario, mantenerlos en el tiempo. Una vez que alcanzas la expertise, tienes que mantener además el volumen de pacientes adecuado para poder seguir haciendo con calidad esos implantes. No solamente como implantador, sino como el equipo de trabajo que esté acostumbrado a realizar todo lo que conlleva hacer un implante. Perfecto, entonces cuando hablamos de la curva es específicamente eso que acabas de mencionar. No es solamente quien inserta las agujas y hace el procedimiento en sí, sino que vemos que en todo el proceso participan diferentes profesionales, y es la sumatoria de todas esas experiencias lo que hace que un procedimiento sea totalmente exitoso. Sí, principalmente, no, yo me refiero a un indicador puntual, que es el índice de homogeneidad y el de conformidad, el HI y el COIN como elementos de control de calidad, que uno los puede ir midiendo. Uh-huh. Tenemos dos colegas levantando la mano, un doctor Abuchaibe, ¿dónde está por ahí? Ajá. No sé ¿Ya si puede pueden abrir el habilitar el micrófono? micrófono. Ya está. Doctora Doctor, Uchaibe, pregunte. ya puede habilitar su micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Doctora ¿Se Uchaibe, buenas escucha? tardes. Sí. Hola. David, muchas gracias por compartir con nosotros esta excelente conferencia que ha agotado por completo el tema de braquiterapia en cáncer de próstata, y te felicito por ello. Yo tengo una pregunta. A lo largo de los años, eh, nosotros nos han ido influenciando en la toma de decisiones eh, diferentes situaciones. La que más nos ha impactado últimamente es la aparición de la resonancia magnética multiparamétrica como estudio de estadiaje, y entonces nosotros hemos abortado muchos procedimientos que no hubiésemos abortado antes de la aparición de la resonancia magnética. Mi pregunta sería esa: ¿a ti cómo te ha afectado o qué hallazgos de la resonancia magnética multiparamétrica te hacen cambiar
la indicación de braquiterapia? Pues esa es una muy buena pregunta, doctor, y en realidad es importante evaluar por imágenes la parte del ángulo subpúbico. La localización en el ápex es un reto tanto para el cirujano como para nosotros como radiooncólogos, y el compromiso extracapsular igual. Entonces, con el caso de braquiterapia de alta tasa, se pueden compensar todos estos inconvenientes en combinación con la radioterapia externa. Entonces, en realidad, que la resonancia haga que nosotros abortemos un procedimiento, no. Es más fácil que un cirujano pueda abortar un procedimiento por que viendo la evaluación funcional de toda la parte de la próstata respecto a los vasos, los nervios, etcétera, como mostré. Es más fácil que ellos lo puedan abortar a que nosotros como radiooncólogos lo abortemos. No sé si Ya, Apolo o no, usted tenga otra apreciación. yo tengo una apreciación distinta. Eh, a nosotros nos ha llegado una mini genio de la radiología a la institución, cuestión que agradecemos demasiado, y nos ha enseñado desde hace varios años para acá a mirar una resonancia magnética en detalle. Para mí ha sido impresionante descubrir afectaciones masivas de la uretra ipsilateral, o sea, no un compromiso eh, totalmente, ¿cómo te digo? Que abarque toda la circunferencia de la próstata, de la uretra, pero sí unas afectaciones masivas del ápex del esfínter externo, cuestas que tú no la ves reportadas en una ecografía y mucho menos en un TAC, porque en mi opinión el TAC es lo más malo que hay para planear un tratamiento de radioterapia cualquiera, radioterapia externa o braquiterapia, o sea, plantearse en estos momentos tratar pacientes sin la integración entre una resonancia magnética y un TAC es verdaderamente eh, muy difícil. Entonces, nosotros sí que hemos abortado pacientes que tienen afectaciones masivas del ápex y de la uretra, porque es que es imposible que tú puedas conseguir una dosimetría poniendo una aguja que está a 1 centímetro de la uretra y que necesitarías ponerla más cerca para abarcar el tumor y poder darle la dosis completa. Eso no se puede hacer en braquiterapia. No sé, ¿tú cómo te plantearías hacer una braquiterapia con un paciente con tamaña afectación del ápex y de la uretra? O sea, ¿cómo haces tú para respetar los constraints? ¿Cómo haces tú para aquellos pacientes que tienen afectación extracapsular hacia el lado del ápex y que van buscando el diafragma urogenital? O sea, ¿tú cómo haces para adecuar, para lograr una dosimetría que te deje satisfecho y que respetes los constraints de la uretra, por ejemplo? Es una pregunta. Por eso es importante tener en cuenta cuando se hacen las inserciones y el hablar con el paciente respecto a cuál es la expectativa del tratamiento que le vamos a administrar. Si yo tengo un paciente que tiene compromiso del ápex grosero, que tiene un esfínter corto, ¿cierto? Donde yo tengo que tratar con una dosis suficiente esa estructura para poder conseguir un control de enfermedad, el paciente debe saber que va a quedar, o la probabilidad de quedar incontinente es alta. Eso es siempre se tiene que hablar con el paciente cuáles son sus probabilidades de efectos adversos en un tratamiento. Y obviamente ese tipo de pacientes va a tener compensaciones de dosis con radioterapia externa donde se van a cubrir esa posible dosimetría insuficiente que se pueda generar a nivel de esas estructuras, ¿cierto? En la parte, obviamente en la parte del ápex, las agujas que van a tratar el ápex son las agujas parauretrales principalmente. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer sería tratar de pegar un poquito más las agujas parauretrales para poder tratar de compensar y obviamente tratar de dar el tratamiento de radioterapia externa, evaluando los posibles efectos adversos post-tratamiento y que el paciente los conozca. No sé, Apolo, tú si tienes algún comentario al respecto.
No, o sea, yo estoy completamente de acuerdo que la resonancia hoy día es mandatoria cuando uno hace una braquiterapia de próstata y lo ideal es fusionarla con el escáner, pero es complejo a veces y siento, igual que hay una opinión en el chat, que muchas veces uno tiene mucho entusiasmo por este tipo de terapias, pero llega un momento en que uno comienza a seleccionar los pacientes y esos no son los adecuados para braquiterapia y probablemente tienen que ir a un procedimiento quirúrgico, ya sea como un enfrentamiento oncológico único o como un pack de tratamiento donde después igual va a recibir radioterapia externa probablemente. Absolutamente de Tenemos... acuerdo, absolutamente de acuerdo. ¿Mm? Comparto esa apreciación. Hay que saber parar. No todos los pacientes son candidatos para braquiterapia. Eso a mí me gusta mucho la braquiterapia. Es por lo que me levanto todos los días a tratar pacientes con cáncer de próstata. Pero hay veces que hay que saberse retirar. O Mm, sea, no todo el mundo es sí. candidato. Tenemos otra pregunta por ahí para, digamos, no monopolizar esto. Está el doctor Sánchez, le voy a habilitar el micrófono. Ricardo Sánchez, no sé, estoy tratando de... Aló, ¿me escuchan? Sí, doctor, Adelante, buenas tardes. doctor. Hola, doctor Martínez. Muchísimas gracias por esa presentación. Creo que nos hizo un recuento de la braquiterapia a las personas que llevamos tiempo realizando este tipo de procedimientos y que de pronto lo hemos abandonado en los últimos años por técnicas modernas de radioterapia externa. Sin embargo, pues yo siempre he sido un pro en cuanto a procedimientos de braquiterapia y pues en el pasado tuve muchísima experiencia en braquiterapia, principalmente de alta tasa de dosis. Tengo dos preguntas. Una, en el comienzo de la braquiterapia externa, pues de la braquiterapia de alta tasa de dosis, ha habido muchísima variabilidad en cuanto a la dosis, ¿sí? Se ha ido escalonando la dosis, pero desafortunadamente los resultados han salido con dosis diferentes y no ha sido tan estándar ni tan homogénea como cuando se hace braquiterapia de baja tasa de dosis. Entonces, mi pregunta en cuanto a la alta tasa de dosis como refuerzo, como monoterapia, pienso que todavía nos falta un poquitico más de evidencia comparándola con la baja tasa de dosis. ¿En qué momento usted preferiría, planteándonos la pregunta de la charla de la teoría a la práctica? No sé, en algún momento se habló de hacer la braquiterapia antes de la radioterapia externa, aprovechando pues toda esa dosis alta que se da a una carga tumoral inicial que puede estar eh, con mayor compromiso antes de una radioterapia externa, o darla durante la radioterapia externa, o como se está haciendo hoy en día, que es como bus al final de la radioterapia externa. No sé qué piensa usted en cuanto, en cuanto a esas tres posibilidades de hacerla. Esa sería una pregunta. Ya, muchas gracias, doctor Sánchez. Respecto al momentum de realización de la braquiterapia, pues también tendríamos que tener en cuenta que qué tipo de combinación con externa vamos a hacer, ¿cierto? Si es una combinación con externa en una próstata que es de 20 a 60 centímetros cúbicos, una próstata pequeña, que posiblemente con el tratamiento de radioterapia externa vaya a empezar a disminuir de tamaño, más el uso de hormona, etcétera, pues podríamos hacer la braquiterapia inicialmente, eh, aprovechar esa dosis alta que se administra inicialmente y luego compensar con radioterapia externa. Si es un volumen de tratamiento que es mayor a 60 centímetros cúbicos, que dimos el tratamiento hormonal y no ha bajado lo suficiente, podemos dar el tratamiento de radioterapia externa, esperar a que pueda bajar un poco durante el tratamiento y luego hacer el tratamiento de braquiterapia. Con el acápite que no necesariamente próstatas grandes van a estar contraindicados para el tratamiento de braquiterapia de alta tasa, ya que la zona de implante en la parte anterior, esa era como la interferencia con el ángulo subpúbico, que era como la mayor complicación que se tenía para administrar dosis ahí, a pesar de que zona de bajo riesgo para presentación de cáncer. Próstatas grandes iguales se pueden implantar con braquiterapia de alta tasa.
Entonces, digamos que esas serían como algunas de las alternativas que se podrían plantear. Pero nosotros, como preferencia institucional, hacemos primero la braquiterapia y luego hacemos la radioterapia externa. Ok, muchas gracias. La otra pregunta sería, pues, en cuanto a si tú consideras que hayan pacientes candidatos hoy en día para hacerles o baja tasa de dosis o alta tasa de dosis. Pues yo sé que la experiencia está enfocada en alta tasa de dosis, pero no sé si de pronto hayan pacientes que uno pueda seleccionar para una tasa de dosis diferente, o baja o alta tasa. Realmente en baja tasa sí no podría darle una apreciación respecto a eso, porque la experiencia que tenemos es principalmente en alta tasa. Diría que con alta tasa una de los temas fundamentales es la posibilidad de poder hacer boost integrado a las lesiones, a la lesión índice, que eso nos ayuda a mejorar los controles, pero respecto a baja tasa sí en este momento no podría responderle. No sé si Apolo tiene algún comentario respecto a baja tasa que puede tener experiencia. En relación a lo que es baja tasa, yo creo que sí cumple un rol. Hoy día hay muchas preguntas en el chat que tienen que ver con los costos o cuánto uno va a invertir en nuestros países que son, bueno, en Latinoamérica no hay abundancia de recursos normalmente. Y un equipo de alta tasa da la sensación de que es mucho más versátil que implantar semillas. Cuando uno parte en el mundo de la braquiterapia, piensa que tal vez la HDR soluciona todos los problemas y como se dice acá, cuando tú eres un martillo, todo te parece un clavo, todo lo vas a solucionar con alta tasa y no es verdad. Pienso que la baja tasa, la muy baja tasa, tiene su nicho en las reirradiaciones, pero como focal treatment. Y ahí uno tiene que escoger porque después comienza a buscar las diferencias y el paladio con el yodo también son distintos. Y la actividad de cada una de las fuentes te dice, parece que el paladio es mejor en realidad que el yodo para ciertos Gleason. Y eso también está publicado. Yo creo que hay mucho de radiobiología acá y tal como se pide hace unas charlas atrás, creo que yo era un webinar de radiobiología. No sé, David, si por la hora lo dejamos hasta acá y podemos hacer una segunda parte de próstata, porque el tema es tremendamente extenso y yo estoy seguro de que muchos quieren seguir preguntando cosas que tienen que ver con toxicidades, con manejo del día a día. No sé si te parece continuar en unas 2 semanas más con una segunda parte. No sé si tienes la intención y te atreves. O alguien de la audiencia que quisiera mostrar la experiencia que tienen en su centro, podemos seguir interactuando y preguntando. Dejo la palabra al que quiera levantar la mano y decir, yo quiero presentar. Para ir respondiendo a la pregunta del doctor Abuchaibe sobre fiduciales, sí se dejan fiduciales luego de la aplicación de tratamiento de braqui. Entonces, como comentaba al inicio, el manejo con braquiterapia de próstata, pues hay 1000 temas que abordar al respecto. De hecho, pues en una charla de 1 hora y media, 2 horas, pues no vamos a poder hablar de eso, pero podemos conversarlo entonces para hacer una fase 2 de esta sesión, en el momento en que se requiera. ¿Te parece? Hay un asunto que es re interesante en braquiterapia de próstata, que es cuál es el manejo desde que el implante termina y das de alta al paciente. ¿Qué complicaciones debes buscar? ¿En qué te debes fijar? ¿Cuáles son las recomendaciones que le vas a dar a ese paciente? Yo creo que da para una segunda sesión solamente en términos de toxicidad y cómo es el manejo de esa toxicidad. No sé si te parece. Perfecto. Algo cortito, pero que, pucha, que es práctico. Perfecto. Muchas gracias a todos por su presencia. Adicionalmente, podríamos complementar esa reunión con, terminando de responder las preguntas, teniendo las preguntas aquí guardadas que están quedando,
y respondiendo finalmente los tips que necesitamos para la braquiterapia, dando la parte más importante, dando los tips, dando lo más importante y lo más puntual para poder cerrar digamos, un curso de estas charlas de braquiterapia de próstata en 2 capítulos, cerrando con lo más importante y resumiendo los tips principales. Bueno, y para finalizar les voy a pedir entonces que puedan responder una última encuesta respecto a la aplicabilidad. De la presentación. Si bien también es importante el paciente que comentaba el doctor Abuchaibe y Apolo respecto a la alternativa quirúrgica en pacientes con lesiones de esfínter y apex, es importante hablar con el paciente respecto a que su calidad de vida, respecto a la potencia sexual, a la continencia, va a estar comprometida y se va a ver aún más comprometida posiblemente por el requerimiento de radioterapia externa adyuvante posterior más la hormona. Entonces, es importante ver todos los tratamientos en conjunto y cómo esto puede impactar el seguimiento del paciente en sí. Y hay que saber qué paciente es específico para qué tratamiento. Tienen toda la razón. Listo. Creo que finalizamos la votación. Listo. Entonces, nuevamente muchas gracias a todos y Apolo, te doy la palabra para cerrar la sesión. Bueno, agradecer a todos los presentes que hoy día comparten con nosotros en Latinoamérica. La charla se hizo bastante interesante a pesar de la extensión y creo que todavía amerita una segunda o quién sabe más partes. Agradecemos a todas las preguntas porque estoy seguro que es de interés el tema. Y le vamos a citar nuevamente a todos en 2 semanas más para una siguiente charla, un siguiente coloquio, y sean todos muy bienvenidos y a cuidarse todavía en tiempos de COVID. Un abrazo y nos vemos a todos los de Latinoamérica. Chao, chao. Abrazo, chao.